Hola. Oye, pucha, hace calete tiempo que no nos vemos, pues. Estamos ahí. Ojalá que podamos volver pronto y de manera segura. Igual es súper desmotivante también para, no solo para ustedes, obviamente, sino que también para los profesores estar privados como de la experiencia de la sala de clase. No, evidentemente no es lo mismo, ¿ya? Em, Bueno, en virtud del tiempo y como veo que ya han ingresado la mayoría, a lo mejor algún joven atrasado o atrasada irá a aparecer por ahí, pero ya estamos la mayoría. Bueno, les quería dar la bienvenida, como siempre, ya ustedes están, digamos, actuando muy bien, de manera responsable, conectándose a sus clases online, ya eso es lo que hay que hacer. O sea, que en tiempos difíciles, como que, digamos, como la fortaleza interna de uno, la voluntad, todas esas cosas que yacen adentro de uno tienen que subsistir, tienen que levantarse, tienen que ganar la pelea interna que todos llevamos dentro, digamos, somos humanos y siempre estamos con tribulaciones mentales, conflictos internos, no sé, que tengo un problema, que estoy preocupado, que tengo pena, que tengo lata, pero ustedes están haciendo muy bien, los invito a continuar en ese camino. Eh, También mencionarles que pese a que la situación sanitaria chilena, o mejor dicho, de la región metropolitana, ha mejorado un poquito, ya igual siguen habiendo como alrededor de 2.000 contagios al día. ¿Ya? Y por lo tanto las medidas para evitar contagio de precaución tienen que seguir siendo extremas, ¿ya? No hay que relajarse aún, ¿ya? No hay que relajarse. Entonces, el distanciamiento social, guantes, mascarilla, antiparras o escudo facial, tratar de no salir de la casa, o si evidentemente los adultos que llevan la casa están saliendo, recuérdenle todas estas medidas y también ayúdenlos a desinfectarse cuando vuelvan del trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a dar inicio a la clase propiamente tal. Para eso, les voy a pedir, por favor, que como ahora estoy grabando, y como el chat también se graba cuando yo coloco grabar, que coloquen en el chat presente, ¿ya? Em, Profe, el chat está Profe, tiene que desactivado. deshabilitarlo. ya, gracias, Esa cosa. ya, gracias, que debe haber sido con otro curso que estaban ahí anotando cosas nada que ver. Espérenme. A ver, ¿cómo era esto? Ahí sí. Genial. Gracias por avisar. Ya, entonces, como les decía en la invitación, hoy día vamos a, como igual como que las clases están como alejadas una de la otra, ¿verdad? No tenemos el mismo ritmo presencial. Y claro, y ustedes son jóvenes, ¿verdad? Tienen también varias obligaciones y se nos empiezan como a olvidar las cosas. Por eso es importante, a mi parecer, volver a reforzar, digamos, los fundamentos acerca de disoluciones químicas, que es el tema que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Entonces, para eso voy a compartir el PowerPoint que ya conocen, pero que, aunque parezca repetido, vamos a fijarnos brevemente y muy puntualmente en lo que quiero recalcar. Ya, entonces, ahí me están viendo en la pantalla. Insisto, recuerden colocarme presente en el chat todos los estudiantes. Muchas gracias. Entonces, recordemos que una disolución química, ¿verdad? Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿ya? En realidad, recuerden que si llamamos disolución con el prefijo di de dos, hay solamente dos sustancias. Pero si hay más de dos sustancias, solamente le llamamos solución. Recuerden eso.
Entonces, ahora también recalcar que una solución, ¿verdad?, es una mezcla homogénea. Recuerden, solamente las mezclas homogéneas corresponden a disoluciones químicas, ¿ya? Y como veníamos mencionando, ¿ya? Están constituidas por un solvente y uno o más solutos. Y el solvente es el medio en que se dispersan los solutos, pero recordar que el solvente es la sustancia que está en mayor cantidad, ¿ya? Porque acuérdense que esa es la manera que tenemos de distinguir solvente y soluto, porque pueden haber soluciones que sean sólidas, soluciones que sean gaseosas, soluciones que sean líquidas, ¿ya? Recuerden, no nos quedemos con la idea preconcebida tal vez de disolución, que solamente es un soluto en algo líquido. Como vimos, ¿verdad? Hay soluciones sólidas, gaseosas y líquidas, ¿ya? Em, y por supuesto, en estas, digamos, concepto de mezcla, las sustancias combinadas no tienen que reaccionar químicamente, porque si no, no sería una mezcla homogénea, no sería una disolución, sería una reacción química, ¿ya? Entonces, esos conceptos hay que distinguirlos bien. Entonces, aquí recordando un poquito, ¿verdad? Podíamos ver que hay disoluciones gaseosas, ¿verdad? Que tanto el solvente como el soluto pueden tener, pueden ser, o sea, el solvente va a ser gas, como vemos acá, pero el soluto puede ser o gas, o líquido, o sólido. También tenemos disoluciones líquidas, donde el solvente va a ser líquido, y el soluto puede ser gaseoso, líquido o sólido. Y finalmente, ¿verdad? Tenemos disoluciones sólidas, donde el solvente va a ser sólido y el soluto puede ser gaseoso, líquido o sólido. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar eso de que las disoluciones pueden ser gaseosas, líquidas o sólidas. ¿Ya? Es importante. Luego tenemos, vale la pena recordar, acá el concepto, brevemente, el concepto de solubilidad, ¿ya? Y la solubilidad mencionamos que es la capacidad de una determinada sustancia para disolverse en un solvente, o dicho de otra manera, la cantidad de soluto que se puede disolver en, en un solvente a cierta temperatura, ¿ya? Entonces, también lo podemos expresar como, aquí abajo, fíjense que estoy remarcando, la cantidad de gramos de soluto disueltos por cada 100 gramos de disolvente a una temperatura determinada. Pero lo que debemos comprender, así como el concepto principal, es que la solubilidad, ¿verdad?, es la capacidad que tiene un solvente para dispersar un soluto. ¿Ya? Y como dice el proverbio chino, una imagen dice más que 1000 palabras. Ya en este esquema podemos ver las moléculas de disolvente, o solvente simplemente, y las moléculas de soluto, y si se fijan, cuando las mezclamos, empiezan a interactuar, porque recuerden que son mezclas homogéneas, las disoluciones químicas, por lo tanto el soluto se distribuye como dice el concepto, ¿verdad? Se distribuye de manera homogénea. ¿Qué significa eso? Que se distribuye el soluto de manera equitativa por todo el solvente, ¿ya? Si se fijan acá, todas estas moléculas están interactuando y podemos ver que las moléculas de soluto en rojo van a distribuirse de igual manera, esto es importante, se van a distribuir de igual manera por todo el solvente, ¿ya? A eso es lo que llamamos, recuerden, una solución homogénea, ¿ya?
Entonces, bueno, esto sucede porque, ¿verdad? Hay interacciones eléctricas entre las moléculas y también por, bueno, por las colisiones que sufren las moléculas, ¿ya? Todo en nuestro universo, todo nuestro universo, del cual somos parte, por supuesto, porque somos seres vivos compuestos de moléculas también, todo está en movimiento. No hay nada estático, no hay nada quieto en este universo, ¿ya? Si yo dejo, no sé, algún objeto, entre comillas, quieto en mi escritorio, igual no está quieto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el planeta está rotando, porque está girando alrededor del Sol, porque el Sol está girando alrededor del centro de la galaxia, porque la galaxia se está separando de las otras galaxias. Entonces, en el fondo, no hay nada quieto en este universo, ¿ya? Por supuesto que las moléculas no son la excepción, ¿ya? Entonces, por teoría de colisiones, ¿verdad? Estas empiezan a chocar, aparte de las interacciones químicas que vemos acá, empiezan a chocar y empiezan como chocan, se separan y se distribuyen, ¿ya? De manera homogénea, como decía. Otro aspecto importante a mencionar, para poder, digamos, reforzar esto y después avanzar con el resto de la clase, es, digamos, los conceptos de solución insaturada, saturada y sobresaturada, ¿ya? Entonces, llamamos solución insaturada aquella que, digamos, perdón, aquella en que el soluto, ¿ya? Es poquito y la capacidad de disolver de un solvente no ha llegado al límite, ¿ya? Quiero decir que la solución insaturada soporta más, puede disolver más soluto, ¿ya? Pero como mencionamos que es insaturada, ¿ya? No ha alcanzado este límite máximo del solvente para disolver el soluto, ¿ya? Dicho de otra manera, hay poco soluto en ese solvente, ¿ya? Y como pueden ver acá en las imágenes, ¿verdad? Donde, donde el solvente está como esquematizado como esta sabanilla, así, y el soluto está representado por estas pelotitas verdes, podemos ver que hay poco soluto en comparación con el disolvente, y esas moléculas de soluto que están en el disolvente pueden distribuirse a sus anchas, ¿ya? Porque, insisto, el solvente tiene una capacidad mucho mayor de, de disolver, ¿sí? Al soluto, ¿ya? Entonces, esta capacidad no ha llegado al límite. Ahora, avanzando, ¿verdad? Tenemos la disolución saturada, en que esta disolución justamente se encuentra en aquel límite que yo les menciono de la capacidad del disolvente para disolver un soluto, valga la redundancia, ¿ya? Entonces podemos ver acá que hay mucha más cantidad de soluto, uh-huh, y ha alcanzado un límite, ¿ya? Porque estamos hablando de moléculas, ¿verdad? Entonces el solvente, por supuesto que son moléculas, ¿ya? Y esas moléculas, hay un límite de esas moléculas para interactuar con las moléculas de soluto. Entonces, como he dicho de otra manera, están como todas ocupadas, así, interactuando con las moléculas de soluto, ¿ya? Em, por eso, en la disolución saturada, es una disolución donde el solvente se ha alcanzado el límite del solvente para disolver al soluto. Ujú. Ahora, si le echamos más soluto a una disolución saturada, vamos a pasar a la siguiente categoría, que es la disolución sobresaturada, ¿ya? En donde ocurre
que se supera el límite de solubilidad del disolvente, ¿ya? Y hay moléculas de soluto que no alcanzan a interactuar con el disolvente, porque ya están todas ocupadas, por decirlo así, ¿ya? No hay más capacidad del disolvente para interactuar con el soluto. Entonces, ese soluto restante, ya que quedó fuera de la interacción, por decirlo así, porque ya no es posible para el solvente interactuar con más soluto, ese soluto restante, insisto, cae. Y cae en forma de precipitado, ¿ya? Recuerden que llamamos precipitado a una sustancia que va al fondo. Ujú. Em, no me empiecen a rayar la pizarra, pues eso lo hacen los niños pequeños. Ya, entonces, ¿alguna consulta o duda con respecto hasta acá, estos conceptos que hemos venido estudiando, chicos y chicas? Eh, Tengo una duda. ¿Acaso esos tres siguen siendo disoluciones por el simple hecho de tener soluto y solvente? Sí, sí, por supuesto. Ya. O sea, que da igual que esté muy saturado o que sigue siendo disolución. Ya, sí, mira, me encanta tu pregunta porque entiendo O exactamente a lo que tú vas. Claro, podríamos. ¿Con quién hablo, perdón? Andrea Concha, del Andrea. segundo medio C. Ujú. Gracias, Andrea. Mira, lo que pasa es que, claro, tú podrías, en la solución sobresaturada, uno podría decir, oye, pero hay tanto soluto que se produjo como otra fase, como que podemos como distinguir ahora las dos sustancias que se encuentran mezcladas, que se encuentran participando. Entonces, esto sería una mezcla heterogénea porque pudo ver la sustancia, o por lo menos una sustancia, ¿ya? Pero en realidad hay una sutileza ahí, ¿verdad? Que esto en realidad no ha sido una mezcla heterogénea propiamente tal, ¿ya? Pareciera una mezcla heterogénea, claro, porque yo puedo ver el soluto restante que no pudo interactuar con el solvente, ¿ya? Pero tenemos que considerar que solamente ocurrió eso porque porque es sobresaturada, porque echamos más soluto del que puede interactuar con el solvente. Pero hay un montón de soluto interactuando con el solvente y eh, que no podemos ver a simple vista porque está completamente, digamos, interactuando con el solvente, ¿ya? Entonces, en cambio, una mezcla heterogénea, desde el principio de la combinación de sus partes de la sustancia, podemos ver que se separan completamente, ¿ya? En el ejemplo, digo, de una mezcla heterogénea clásica, por ejemplo, de agua con aceite, ¿ya? No tenemos el grado se separan de inmediato, ¿ya? No hay la interacción que podemos ver acá en la solución sobresaturada, ya que, como digo, hay mucho soluto interactuando con el solvente y solamente el restante cayó y lo puedo ver, ¿ya? Sí, con eso contesto a su pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Ya. Entonces, ya, avanzamos. Ya, creo que con esto eh, vamos a dejar estos conceptos, que eran los principales. Déjeme compartir pantalla para otro lado. Ya. Entonces,
Ya, entonces ahora voy a ocupar su libro de segundo medio, ¿ya? Donde, perdón, antes de pasar, esto es como avanzar con la materia, ¿ya? Antes de eso, yo había colocado en la invitación de la clase que voy a recibir dudas o consultas acerca de los contenidos anteriores, porque recuerden que me tienen que entregar, bueno, algunos ya me la han entregado, pero recuerden que me tienen que entregar la última evaluación de disoluciones químicas, que igual es simple, ¿verdad? Son, creo que 5 preguntas de alternativas que tienen que justificar, pero es cortito y simple. Pero si hay alguna duda con respecto a lo que ya hemos visto, para que también aquellos que aún no han contestado la evaluación despejen alguna duda, por favor, plantéenmelo ahora. Chicos, chicas, ¿alguna duda con respecto a la evaluación? Yo no, al menos. Espérenme un momento. Ya, entonces, antes de pasar a la materia nueva, em, les voy a mostrar la evaluación. Obviamente que no voy a contestar por ustedes la evaluación, pero quiero ver si hay alguna duda, no sé. Ya, entonces, esta es la evaluación química, evaluación para segundos medios, unidad 2, disoluciones y propiedades coligativas, ¿verdad? Entonces, como les decía, es súper simple. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta dice, en una disolución química el soluto se caracteriza por, ¿verdad? Son como cosas básicas acerca de las que acabamos de conversar en el inicio de la clase. ¿Ya? La segunda pregunta dice, a 4 vasos iguales que contienen la misma cantidad de agua, se le agregan distintos materiales. ¿En cuál de estos vasos se formó una solución? ¿Ya? Ahí ustedes tienen que recordar, ¿verdad? Que las disoluciones son mezclas homogéneas, ¿ya? ¿Qué más? Después, 3. Se prepararon en el laboratorio 3 disoluciones acuosas de sulfato de cobre a 25 grados Celsius, tal como se ilustra en la imagen. ¿Verdad? Y ahí me aparecen los esquemas de las 3 disoluciones preparadas, y ahí ustedes me tienen que contestar la pregunta que dice, ¿cómo clasificarías a las disoluciones resultantes según el grado de solubilidad del sulfato de cobre? ¿Verdad? Lo que acabamos de conversar. Y después dice, esto con respecto a propiedades coligativas. 4. A los radiadores de los automóviles en invierno se le agrega una sustancia como anticongelante llamada etilenglicol. ¿Cómo actúa esta sustancia? Entonces ahí tenemos que recordar un poco las propiedades coligativas, ¿verdad? Que recuerden que las propiedades coligativas tenían que ver eh, exclusivamente con la concentración de las disoluciones, ¿verdad? Entonces, decíamos que, por ejemplo, el punto de ebullición o el punto de congelación de una sustancia ya cambiaba cuando le echábamos un soluto. Entonces, por ejemplo, si el agua hervía el agua pura
hervida a 100 grados Celsius, si yo le echo sal, va, va a hervir a una temperatura mayor, a 101, 102, 103 grados Celsius, ¿ya? Lo mismo pasa cuando las sustancias se congelan, ¿ya? Si el agua se congela a los 0 grados, si yo le echo un soluto, se va a congelar a una temperatura inferior, que puede ser, dependiendo del soluto, puede ser, no sé, menos 5, menos 10 grados Celsius, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que recordar ustedes, lo visto acerca de propiedades coligativas, para responder esto. Pero yo me fui como al callo, como a los conceptos principales de esto, ¿ya? Porque bajo estas circunstancias, ¿verdad?, que estamos viviendo ahora, me interesa que los conceptos estén bien reforzados y bien asentados, ¿ya? Bueno, y también ahí la última pregunta de la evaluación, ¿verdad?, dice, las propiedades coligativas dependen de, lo acabo de mencionar hace unos minutitos atrás, o segundos atrás, ya que dependen solamente de una característica de las disoluciones. ¿Ya? Entonces, recuerden o sea, marcar la alternativa correcta y justificarla. ¿Ya? Quiere decir poner el razonamiento por el cual ustedes piensan que esa es la alternativa correcta. Y por favor contesten la justificación, porque si no, es mitad del puntaje menos. ¿Ya? No basta solamente con la alternativa, marcar la alternativa. Necesito escrito el razonamiento que los llevó a marcar esa alternativa, ¿ya? Cada pregunta tiene 2 puntos. Uno por la alternativa correcta y otro por la justificación. Así que si me dejan las justificaciones en blanco, es como la mitad del puntaje menos al tiro. Y además que está sencillo, no pueden decirme lo contrario. Por otro lado, les iba a decir que recuerden, por favor, súper importante, ¿ya? No copiar, ¿ya? Yo sé que somos jóvenes y estamos, o sea, son jóvenes, yo soy viejo, pero también fui joven alguna vez. Y por supuesto que la vida nos pone decisiones en el camino, ¿verdad? Y puedo optar por el camino de la honestidad o por el camino de fácil, que generalmente es el camino deshonesto. Entonces yo les sugiero que en verdad se tomen el camino que requiere trabajo, ¿ya? Que requiere pensar las cosas, meterse en la materia, ¿ya? Y contestar de buena manera. ¿Por qué? Porque es la única manera de crecer como persona, ¿ya? Y recuerden que todo lo que están aprendiendo en el colegio es para formarlos, para prepararlos para su vida futura, ¿ya? Porque en la vida adulta se van a enfrentar a otra clase de desafíos y que por supuesto van a enfrentar de mejor manera si ustedes tienen las herramientas emocionales e intelectuales desarrolladas, ¿verdad? Para poder enfrentar esos desafíos, ¿ya? Entonces, para eso es esto. Claro, el camino fácil es súper tentador, pues súper tentador, ¿ya? Pero requiere, digamos, desde jóvenes que son, tienen que entender que tienen que ponerse firmes y tomar el camino correcto, que eso los va a llevar a lograr sus metas, sus sueños, a ser personas con más herramientas, más poderosos, ya como individuos, y los va seguramente a conducir a la tranquilidad, a la seguridad, a la felicidad. Porque todas estas, me estoy yendo un poquito, pero ya termino. Eh, Tomar el camino fácil, ¿ya? Siempre es como elegir una bomba de tiempo que me va a reventar en el futuro. No revienta ahora, no revienta el tiro, revienta en el futuro, ¿ya? Cuando me dé cuenta, no sé, por ejemplo, chuta, que no aprendí esto, que ahora justo lo necesito, ¿ya? Eh, y bueno, por supuesto que yo tengo que penalizar si encuentro copia, ¿ya? No puedo hacerme el loco, ¿ya? Eso.
Entonces, recuerden que tienen plazo hasta hoy día para enviarme esta evaluación. Ya. Entonces, ¿Hoy? ¿No era esta Profe, mañana? ¿no que era hasta el Hasta el 4? 4. pero hoy día... perdón, sí, sí, perdón, hasta mañana, hasta el 4. Así que hoy día era 4. Gracias. Ya. Entonces, ahora continuamos. Che, el gatito. Ya. Entonces, ahora sí que nos dirigimos a materia nueva. Profe, mató al gato. No, ¿cómo lo voy a matar si mi gato regalón lo protejo con todo? Es que Le se abrí, quedó callado. es que le abrí la puerta para que saliera. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Estábamos analizando como el rol del soluto, ¿verdad? En los distintos tipos de soluciones con respecto a la cantidad de soluto que tienen, ¿verdad? Entonces teníamos disoluciones menos concentradas, ¿verdad? Que son insaturadas, disoluciones que son mucho más concentradas, que van a alcanzar, digamos, justo el límite de solubilidad que tiene el solvente, y aquellas se llaman saturadas, porque están al límite, y verdad vamos a tener unas disoluciones súper concentradas que superan la capacidad de solubilidad del solvente, que se puede evidenciar generalmente porque el soluto es demasiado y cae, ¿ya? Y a esas le llamamos disoluciones sobresaturadas, ¿ya? Entonces, antes de entrar en esto, voy a recordar el concepto de concentración de una manera bien simple con un material que habíamos visto antes. Ya, entonces, ¿se acuerdan de esta guía? Esta guía de soluciones, que era como un texto, era como fomentar como comprensión lectora, más conceptos importantes. Pero lo medular de acá, que quiero rescatar, es el concepto de concentración, ¿ya? Y acá podemos ver, a ver, lo voy a remarcar con amarillo. Amarillo, eso. Entonces, la concentración, ¿verdad? La podemos definir como la cantidad de soluto disuelta en una cantidad de disolvente, ¿ya? Ya, Eros, sí, vaya nomás, que le vaya bien. Ya, gracias, profe, chao. Chao, chao. Se tenía que retirar el compañero, tenía un compromiso importante de salud. Ya, entonces, repito, la concentración de una disolución es la cantidad de soluto disuelta en una cantidad de disolvente, ¿ya? Porque ya tenemos claro, ¿verdad?, que una disolución siempre es soluto y disolvente, o soluto y solvente, ¿verdad? Tenemos esas dos sustancias, ¿verdad? Y el solvente, recordemos que siempre es la que está en mayor cantidad. Y el soluto entonces se disuelve en el solvente. Ya, entonces... ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora ya es aprender aprender las unidades de concentración para poder calcular las concentraciones de las disoluciones, ¿ya? Entonces, la concentración se puede expresar en distintas unidades, ¿ya? Y en el siguiente esquema se expresan las principales unidades de concentración. Entonces, acá podemos ver que tenemos porcentaje en masa,
ya que es la masa en gramos de soluto en 100 gramos de disolución. También se llama porcentaje, como sale aquí, como yo recalco acá, se llama porcentaje masa-masa. ¿Por qué? Porque fíjese, es masa en gramos de soluto en 100 gramos de disolución. ¿Ya? Entonces, estas unidades, chiquillos y chiquillas, ¿a qué corresponden? ¿Estas unidades de qué son? Los gramos. Son de masa, ¿verdad? Son Porque como los kilos. claro, porque justamente vamos a tratar en porcentaje en masa, vamos a tratar con unidades de masa tanto en soluto como en solvente, porque son sólidos, ¿ya? Y también tenemos porcentaje masa-volumen, ¿ya? Donde tenemos masa en gramos de soluto en 100 ml de disolución. Y si se fijan acá, porcentaje masa-volumen, ¿verdad? Tenemos la masa que es en gramos de soluto, pero también tenemos que los ml de la disolución. Ya, entonces los ml no es una unidad no es una unidad de masa, es una unidad de volumen. Recuerden que las unidades de volumen es básicamente una unidad de el espacio que ocupa la sustancia, ¿ya? Y también tenemos partes por millón, o ppm, que es masa en miligramos de soluto en 1 kilogramo de disolución. Pero nos vamos a concentrar más en, tenemos acá este esquema, ¿verdad? Fíjense que la cantidad de soluto medido en, tenemos masa, tenemos, voy a achicar un poco porque no se alcanza a apreciar. Ahí. Ya, entonces, fíjense, cantidad de soluto medido en, ¿verdad? Este es el núcleo del esquema y ramifica para distintos lados. Entonces, si queremos medir la cantidad de soluto en masa, ocupamos estas unidades, ¿ya? Y si queremos medir la cantidad de soluto en volumen, tenemos porcentaje en volumen, o porcentaje volumen-volumen, como dice acá, aquí, no puedo, ahí, ¿ya? Y es el volumen en ml del soluto en 100 ml de disolución, ¿se fijan? Entonces, el soluto en unidades de volumen y la disolución en unidades de volumen, por eso se llama porcentaje volumen-volumen. Y también tenemos la cantidad de soluto medido en moles de partícula, ya que, que aquí tenemos la concentración molar y la concentración molal, ¿ya? Pero vamos a reparar principalmente en esta ocasión en porcentaje en masa, porcentaje en masa-volumen y porcentaje en volumen-volumen, ¿ya? Entonces, vamos a ver un breve video que introduce este tema y después vamos a repasar como el concepto de cada una, su fórmula, y vamos a ver unos ejercicios resueltos. Ya, ahí. La concentración de una solución es muy útil. Existe un modo de medir concentraciones dependiendo únicamente de la masa, o bien del volumen del soluto y de la solución. Estas son las llamadas concentraciones en porcentajes: porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen.
¿Ya? Entonces, fíjense, porcentaje masa-masa, o también se llama peso-peso, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. ¿Ya? Esto tiene que ver, digamos, con las unidades que yo estoy empleando para medir el soluto y el solvente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un solvente sólido y un soluto sólido, entonces voy a ocupar porcentaje masa-masa, ¿ya? Porque los dos son sólidos y podemos estudiar su concentración con unidades de masa, ¿ya? Con gramos específicamente vamos a ocupar, ¿ya? Pero por otro lado, también tenemos el porcentaje masa-volumen, y como su nombre lo dice, las unidades de soluto, ¿verdad? Van a ser de masa y las del solvente van a ser de volumen, ¿ya? Y esto me va a servir cuando yo tenga que ver la concentración de una disolución cuyo soluto es sólido y cuyo solvente es líquido, porque los líquidos, recuerden, que ocupamos unidades de volumen para estudiarlos. ¿Ya? Y también vamos a tener el porcentaje volumen-volumen, ya donde podemos ocuparlo para medir la concentración de, por ejemplo, una disolución completamente acuosa, donde el soluto y el solvente son líquidos, por ejemplo, agua con alcohol. ¿Fijan? Entonces, yo no puedo decir cuántos gramos de alcohol van a haber en esa solución, porque el alcohol es líquido, entonces tendría que ocupar unidades de volumen, ¿se fijan? Entonces, cada una de estas unidades de concentración, ya sea porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen o porcentaje volumen-volumen, van a ser utilizadas tienen que ser ocupadas como respecto a la disolución que estoy estudiando. ¿Sí? ¿Me explico? Porcentaje masa-masa. Ahora vamos a continuar con la explicación de cada uno. Después, igual, obviamente que esto es para introducir, pero después yo lo insisto, lo recalco, lo vuelvo a repetir, ¿ya? Informa de la cantidad en gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Se calcula de esta manera. Normalmente se debe obtener la masa de la solución a través de su densidad, que es ρ, la letra griega, que simboliza masa dividido volumen. Ya, entonces, la ecuación principal, digamos, para ocupar el porcentaje masa-masa, ¿verdad? Es la que está en el recuadro, en el rectángulo blanco, digo, ¿ya? Que el porcentaje masa-masa va a ser igual a la masa del soluto en gramos, ¿ya? Por 100, porque recuerden que es un porcentaje, ¿ya? Entonces, masa del soluto en gramos por 100 dividido en la masa de la solución, por supuesto que también en gramos, ¿ya? Ahora, dependiendo del problema, de repente vamos a tener que obtener la masa, no sé, en un ejercicio, por ejemplo, a lo mejor no me van a dar la masa del soluto o de la solución, ¿ya? Entonces voy a tener que ocupar esta otra formulita de densidad para obtener la masa, ¿ya? Pero esta es la ecuación de densidad, ¿ya? Densidad es igual a la masa dividido en el volumen. Entonces, si yo quiero obtener la masa, voy a tener que despejar esta pequeña ecuación para la masa, pero eso es un detalle que después vamos a abordar cuando nos enfrentemos a un ejercicio en el cual lo requiramos. Por favor, Mauricio, temas que no tengan que ver con la clase al final, por favor, ¿ya? Continuamos. También
También se puede sumar la masa del soluto y la del solvente si es que ambas se tienen, para obtener la masa de la solución. Ya. Entonces, fíjense que aquí en la ecuación que está en el rectángulo blanco, aquí en el denominador me pide la masa de la solución, ¿verdad? En gramos. Entonces, si el ejercicio no me da la masa de la solución, yo también la puedo obtener sumando la masa del soluto a la masa del solvente, si es que el ejercicio me las da por separado. ¿Por qué? Porque sabemos que una disolución es la combinación de un soluto y un solvente, ¿verdad? Entonces, la masa del soluto sumado a la masa del solvente sería la masa de la disolución, lo que me está pidiendo en el denominador de la ecuación, ¿ya? El porcentaje peso-volumen informa de la cantidad en gramos de Ahora pasamos a la otra unidad de concentración, llamada porcentaje peso-volumen. informa de la cantidad en gramos de soluto que hay en 100 ml de solución. A pesar de que el soluto tiene un volumen, comúnmente se desprecia, a no ser que se indique su densidad o volumen en el enunciado. Ya, entonces fíjense acá. Ahora estamos con porcentaje peso-volumen, ¿verdad? Y esto también tiene su fórmula, ¿verdad? Y fíjense, el porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto en gramos, porque las unidades de masa son gramos, ¿ya? O sea, hay otras, ¿verdad? Está kilogramos, están toneladas, etc. Pero por supuesto que vamos a trabajar con gramos, ¿ya? Entonces, masa del soluto en gramos por 100 dividido en el volumen de la solución. Y como es el volumen de la solución, tiene que tener unidades de volumen, y las unidades de volumen que vamos a utilizar son mililitros, ml, ¿ya? Ahora, es importante también lo que dice acá, que, no sé, pues si yo tengo una cucharadita de colacao, ya eso es un soluto que tiene una masa, ¿verdad? Pero también tiene un volumen, pero se considera despreciable, ¿ya? Digamos, por convención, ¿ya? Es como un acuerdo, se consideran despreciable el volumen del soluto, porque porque es pequeño, ¿ya? A no ser que sea colocado en el problema de manera explícita, ¿ya? Continuamos. Esto es debido a que la solución tiene un volumen mucho más grande que el soluto. El porcentaje Ahora pasamos a porcentaje volumen-volumen. de volumen-volumen informa del volumen en ml de soluto que hay en 100 ml de solución. Normalmente se usa para medir la concentración de disoluciones líquido-líquido, es decir, tanto cuando el soluto como el solvente son líquidos. Por ejemplo, etanol disuelto en agua. Ya, entonces lo que yo les decía antes, se fijan, cada una de estas unidades de concentración, ya sea peso-peso, peso-volumen o volumen-volumen, la vamos a usar respectivamente de acuerdo a la solución que estemos trabajando, ¿ya? Entonces esta de volumen-volumen la vamos a ocupar claramente cuando estemos analizando la concentración de soluto, pero en una disolución líquida-líquida, ya como yo les decía, el ejemplo de alcohol con agua, bueno, etanol, el nombre químico del alcohol de farmacia es etanol, ¿ya? Etanol en agua, ¿ya? Entonces, revisemos acá la fórmula. Entonces, el porcentaje volumen-volumen es igual al volumen de soluto en ml, porque es volumen de soluto, entonces unidades de volumen, por 100 dividido en el volumen de la solución. Y por supuesto que ese volumen de la solución en ml también, ¿ya? Porque, insisto, son unidades de volumen. Y ahí pasa a otras
a otras variables, unidades que no vamos a ver hoy. Ya, entonces ahora volvemos. Ya, entonces acá, ¿verdad? La primera, porcentaje en masa, o porcentaje masa-masa, ¿ya? Se define como la masa del soluto en gramos que hay en 100 gramos de disolución, lo que habíamos venido hablando, ¿verdad? Se calcula usando la siguiente fórmula, que es la misma fórmula que habíamos visto antes. Ya, fíjense, porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividido en la masa de la disolución, ¿ya? Por 100. Ahora, si ustedes se recuerdan del video, el 100 estaba como arriba, estaba en el numerador, ¿verdad? Pero es lo mismo. Matemáticamente es lo mismo. Si yo tengo una expresión de esta manera y subo el 100, lo pongo multiplicando arriba en el numerador de esta expresión, ya va a ser lo mismo, ¿ya? Así que no nos enredemos y a la gente que les cuesta las matemáticas, por favor, créanse el cuento, ustedes son capaces de comprenderlo todo, y no se cierren en esas profecías autocumplidas de, oh no, yo soy malo para las matemáticas, no entiendo nada, antes siquiera de empezar a aprender el asunto, ¿ya? Porque la mente es tan fuerte, como ya se lo he dicho antes, que si ustedes creen algo, la mente lo hace realidad. Entonces, si yo creo que soy malo para las matemáticas, siempre voy a ser malo para las matemáticas porque no voy a poder romper eso. Entonces tenemos que tener una mentalidad abierta y creerme el cuento, que es otra manera de decir, yo soy capaz, ¿ya? Todo es comprensible por ustedes, independiente de los talentos que tengan. Continuamos. Entonces, si se fijan en esta expresión, que es la misma que vimos en el video, donde la masa del soluto, o sea, M subsoluto, como sale acá, es la masa del soluto y M subdisolución es la masa de la disolución, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un ejercicio resuelto que se van a dar cuenta que son sencillos. Entonces dice, problema 1. La cafeína es un compuesto orgánico de la familia de los alcaloides y la podemos encontrar en el café y el té, entre otras plantas. Un fabricante de café indica en la etiqueta del producto que en la porción una cucharadita de masa 1,8 gramos hay 0,07 gramos de cafeína. Claro, porque una cosa es el café y otra cosa es la cafeína que tiene, ¿ya? Porque el café tiene varios compuestos, no es cafeína pura, ¿ya? Entonces, dice que en una cucharadita cuya masa es 1,8 gramos, hay 0,07 gramos de cafeína. Entonces pregunta, ¿cuál es el porcentaje en masa de cafeína en el café soluble? ¿Ya? Entonces, aquí paso a paso, dice, identifica la incógnita y la información que se cuenta. En este caso, se presenta por el porcentaje masa de la cafeína en el café soluble, ¿ya? Café soluble se refiere a ese café el café de tarro, el café que disolvemos habitualmente, ¿ya? Sabemos que la cafeína es el soluto y el café la disolución, ¿ya? Y recuerden que lo sabemos por la cantidad de cada uno. Luego dice, si te das cuenta, los dos son sólidos y por eso es muy conveniente expresar la concentración en porcentaje masa-masa, como yo les decía antes. Entonces, paso 2, registrar los datos, ¿verdad? Masa de la cafeína, 0,07 gramos, masa del café, 1,8 gramos. Entonces, dice, calcula y responde. Si reemplazamos en la ecuación anterior, ya nos queda, o sea, ¿en qué ecuación? En esta, en la ecuación que sale aquí en el recuadro blanco, reemplazamos los datos que me da el ejercicio, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense, porcentaje masa-masa es igual a la masa de la cafeína dividido en la masa del café por 100.
Entonces, colocamos esos valores en la ecuación, ¿verdad? Entonces 0,07 gramos dividido en 1,8 gramos por 100. Y esto es igual a un 3,9%. 3,9%. ¿Y por qué por ciento? Porque si se fijan, la unidad está descrita como porcentaje en masa. Porcentaje en masa. Y además, que matemáticamente podemos ver que es multiplicado por 100, ¿ya? Y siempre cuando trabajamos de esta manera, estamos hablando de un porcentaje, ¿ya? Entonces, volviendo al ejercicio, me dice que el resultado es 3,9%. Por lo tanto, significa que en 100 gramos de café hay 3,9 gramos de cafeína, ¿ya? Y ahí respondemos la pregunta que dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de cafeína en el café soluble? O en el café de tarro, por decirlo de manera más simple, para que no se confundan con la palabra soluble. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio, chicos y chicas? Ya. Entonces, nos vamos después al porcentaje. Espérense, déjame ver cómo andamos de tiempo. Ya, vamos a pasar ahora a un ejemplo de porcentaje masa-volumen, ¿ya? Entonces, primero recordamos cómo era el porcentaje masa-volumen, primero que todo. La Antonia Canales se tiene que ir. Ya, Antonia, que esté muy bien, cuídense mucho. No, profe, cuídese. Chao, chao. Ya, entonces, como veníamos diciendo, ahora vamos a pasar a porcentaje masa-volumen, ¿ya? Y lo definimos como la masa de soluto en gramos, porque es masa, que hay en 100 ml de disolución. En 100 ml de disolución. Y se calcula aplicando la siguiente fórmula, ¿ya? Entonces, fíjense, porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto dividido en el volumen de la disolución por 100. Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio resuelto. Siguiendo el ejemplo del café instantáneo, o café de tarro que yo le llamo, calculemos el porcentaje masa-volumen cuando preparamos una taza de café de 200 ml, o sea, una taza como por medida estandarizada, una taza, son como 200 ml de volumen. Entonces, vamos a preparar esa taza de café de 200 ml de volumen a partir de una cucharadita de café, que recordemos que la cucharadita de café era 1,8 gramos, ¿ya? Y por supuesto vamos a usar 200 ml de agua, ¿ya? Para satisfacer el volumen de la taza o del recipiente que estamos ocupando. ¿Ya? Entonces dice, paso 1, identifica la incógnita y la información con la cual se cuenta. Estos pasos que aquí como que menciona el libro, es como lo que ustedes siempre tienen que hacer cuando enfrentan un ejercicio, tienen que ser ordenados a la hora de enfrentar un ejercicio, ¿ya? Y si mi mente no es ordenada, por ejemplo, no sé, si yo soy disperso, como que me pongo a pensar en otras cosas igual, bueno, tiene que poner ahí energía, esfuerzo, trabajo para ordenar la mente cuando está haciendo un ejercicio como este u otra situación que requiere concentración y detalle. Es la única manera para que los dispersos, incluyo, podamos sobrellevar y realizar exitosamente cualquier instancia detallista. Entonces continúo, ¿verdad? Registramos los datos, ¿verdad? Fijarse también acá en lo que me preguntan, en este caso,
se pregunta por el porcentaje masa-volumen de la disolución. Sabemos que el soluto es el café y el disolvente el agua, por supuesto. Entonces, masa del café 1,8 gramos, volumen de la disolución 200 ml. Entonces, ahora los cálculos. Reemplazando, ¿verdad?, los valores en la ecuación que ya revisamos, ¿verdad? La ecuación es que el porcentaje masa-volumen es igual a masa del café dividido en volumen de la disolución por 100. Y esto es igual, ahora reemplazando, 1,8 gramos de café dividido en 200 ml de disolución por 100. Y esto me da 0,9%. Lo que significa que cada 100 ml de disolución de café en agua tenemos un 0,9 gramos de café. ¿Se entiende hasta acá, chicos y chicas? Se fijan que en este ejercicio aplicamos masa-volumen por el tipo de disolución que estamos trabajando, porque el café es sólido y el solvente es líquido. Por eso aplicamos masa-volumen. En el ejemplo anterior, como la disolución con la cual estábamos trabajando era el soluto sólido y el solvente también sólido, claro, ahí nos convenía ocupar porcentaje masa-masa. Pero acá ocupamos masa-volumen, porque insisto, en este ejercicio el soluto era sólido y el solvente era líquido, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Es súper simple si se fijan. De repente después hay otros ejercicios que son como más, con más trucos, así como que no te falta un ¿Se dato. puede hacer con calculadora? ¿Está bien? ¿Si ocupamos la calculadora? Sí, sí, no hay problema. No hay Ah, problema. gracias. Y claro, igual siempre ustedes tienen que igual manejar su calculadora científica, tenerla. Yo sé que no es lo mismo el celular, ojo, porque el celular lo ocupamos para todo, pero la calculadora científica por sí sola es superior al celular en modo calculadora científica, ¿ya? Así que yo les sugiero que tengan su calculadora científica, digamos, para las cosas matemáticas, químicas, físicas, de enseñanza media. Ujú. Tan baratas ahora las antiguas que las Casio. Claro, ahí Mauricio tiene una duda, dice, el resultado de la división se multiplica por 100. Sí, se multiplica por 100. ¿Ya? Así es. Para que me dé expresado un porcentaje. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos y chicas, con respecto hasta acá? ¿No? Entonces, avanzamos. Ahora vamos a porcentaje. A ver, ¿salió algo en el chat? No, dice, ya. Bueno, cualquier duda o consulta, me dicen, me hablan por micrófono, me dicen, me interrumpen, me dice, profe, tengo una consulta, etc. O si de repente les surge una consulta después de la clase, también me escriben, pero nunca se queden con las dudas, como les he dicho en ocasiones anteriores. Nunca, nunca. Ya todos dudamos, somos humanos. Es humano dudar, pero es nuestro deber resolver las dudas para poder aprender y avanzar. Ya. Continuamos entonces. Tenemos ahora entonces porcentaje en volumen, o llamado porcentaje volumen-volumen. Cuando el soluto y el disolvente son líquidos, es muy conveniente hallar su relación en volumen. Este porcentaje indica el volumen de soluto en mililitros que hay en 100 mililitros de disolución. Se calcula empleando la siguiente fórmula. Entonces, porcentaje volumen-volumen es igual a volumen del soluto dividido en volumen de la disolución por 100. ¿Ya? Donde el volumen, donde B subsoluto es el volumen del soluto en ml y B subdisolución es el volumen de la disolución en ml también. ¿Ya? Sí, José, dígame. Profe, me tengo que ir. Ya.
Que esté bien, cuídense mucho y recuerden la Igual, evaluación. profe. Chao, Sí, chao. yo la mando. Ya, entonces ahora vamos a revisar un ejercicio con respecto a esto. Entonces, si se fijan, como dice aquí, como partimos leyendo acá, el porcentaje volumen-volumen, y esta fórmula yo la voy a ocupar cuando esté trabajando con una disolución cuyo soluto sea líquido y cuyo solvente también sea líquido, ¿ya? Porque los líquidos los medimos con unidades de volumen. Ujú. Entonces, vamos al ejercicio. Un ejemplo de una disolución líquido-líquido es el vinagre que usamos para aliñar las ensaladas, donde el ácido acético, cuya fórmula química es CH3COOH, es el soluto y el agua el disolvente, ¿ya? Entonces, por si no lo sabían, recuerden que el vinagre, ¿verdad?, es una disolución de ácido acético y agua. Entonces, dice, ¿qué volumen de ácido acético hay en una botella de vinagre de 250 ml si sabemos que está al 6% volumen-volumen? ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, como vamos a ver, vamos a tener que reemplazar y después despejar, ¿ya? Entonces, paso 1. Identifica la incógnita y la información con que se cuenta. Se pregunta por el volumen de soluto y sabemos cuál es el porcentaje volumen-volumen y cuál es el volumen de la disolución, ¿ya? Entonces, fíjense los datos. Porcentaje volumen-volumen, 6%. Me está dando el porcentaje volumen-volumen. Me lo está dando. Y me está dando el volumen de la disolución, que son 250 ml. ¿Y qué es mi incógnita? Lo que me falta el volumen de ácido acético, porque fíjense lo que me pregunta acá. ¿Qué volumen de ácido acético hay en una botella de vinagre de 250 ml si sabemos que está al 6% volumen-volumen? Entonces reemplazamos en la fórmula y como nos damos cuenta, acá el porcentaje volumen-volumen me lo dieron, entonces lo coloco ahí. Luego, esto es igual, ¿verdad?, al volumen del ácido acético dividido al volumen de la disolución por 100. ¿Ya? Entonces, dice, reordenando los términos y reemplazando los valores, tenemos, entonces, como, fíjense, como nosotros tenemos que encontrar el volumen del ácido acético, que es este término, fíjense, tenemos que despejar ese término, ¿verdad? Ya. Entonces acá, si se fijan, recuerden, para despejar un término tenemos que dejarlo solo a uno de los lados de la ecuación, y de esta manera, despejando el volumen de ácido acético, que es mi incógnita, va a quedar así la expresión, así, ¿verdad? Ahí. Bueno, ahí no alcanzo a remarcar, pero por 100 también, ¿ya? Entonces, repito la expresión. Volumen de ácido acético es igual al porcentaje volumen-volumen por el volumen de la disolución dividido en 100 por 100, ¿ya? Entonces esto es igual, ahora reemplazamos los valores y tenemos el 6 del porcentaje que me dieron al principio por el volumen de la disolución dividido en 100. Y esto es igual a 15 ml de ácido acético, ¿ya? Eso, como decía la compañera, lo pueden
hacer con calculadora, ¿ya? Entonces, es decir, que en cada botella de vinagre de 250 ml hay 15 ml de ácido acético, ¿ya? Entonces, ustedes aquí primero despejaron y después reemplazaron. Pero si gustan ustedes, primero pueden reemplazar y después despejar, ¿ya? Como a ustedes les acomode. ¿Alguna duda o consulta con respecto hasta acá? Si se dan cuenta, esto no es la primera vez, yo creo, que se enfrentan a ejercicios similares a esto, ¿verdad? Siempre, ya sea en química, ya sea en física, ya sea en matemáticas, estamos lidiando con este tipo de expresiones, ¿verdad? Que hay que saber un poquito de álgebra, ¿verdad? Para no confundirse, para saber lo básico de ecuaciones, para poder hacerlas adecuadamente. Sí, sí, es una página del libro, Constanza, es la página 44. 44 estamos ahora, ¿ya? Insisto, ¿dudas hasta acá? No. Después, conforme vayamos resolviendo otros ejercicios, van a salir de repente otras triquiñuelas que les ponen a los ejercicios para poder calcularlas, y ahí lo vamos a ver en su momento. Pero me interesa que los conceptos de estos porcentajes de concentración hayan quedado claros. Todavía tenemos un tiempito, así que los vamos a recordar. Claro, sí, sí, como dice Mauricio Nieto, no es difícil, ¿ya? Y si a alguien les cuesta un poquito las matemáticas, es cosa de entrenarlo. Ustedes tienen que tener conciencia de que lo que más les cuesta, tienen que entrenarlo el doble, ¿ya? No pueden hacer así como ese meme, así como, no, eso no, así como, cuando hay algo que me cuesta, así como hacerle el quite, eso es lo peor que usted puede hacer en la vida. Porque eso le va a penar para toda la vida si no le da cara a esa dificultad que usted tiene, ¿ya? Entonces, cuando algo me cuesta, lo entreno el doble. ¿Por qué? Porque mis talentos, lo que a mí me es fácil, va a ser mucho más sencillo de desarrollar, porque soy talentoso en ello, ¿ya? Pero lo que me cuesta, hay que entrenarlo el doble. Y nunca hacerle el quite, porque si no, eso lo va a perseguir toda la vida, ¿ya? De repente, no sé, pues han visto gente adulta o gente más viejita también, así como, no, yo no sé nada de eso, no entiendo nada de eso, porque claro, tenía matemática y chuta, ya tiró la esponja. Entonces, que no les pase a ustedes. Después dice, Lucas pregunta, ¿en las próximas clases va a repasar esto también? Sí, claro, y vamos a hacer ejercicio y todo, ¿ya? Pero ahora, como nos estamos acercando al cierre y nos queda un tiempito, vamos a repasar todo lo que hemos visto. Entonces, recuerden, acá tenemos varias formas de expresar la concentración en una disolución, ¿ya? Tenemos aquellas que lo hacen en unidades de masa, ¿ya? Tenemos porcentaje en masa-volumen y partes por millón. Tenemos, podemos expresar también la concentración de una disolución en volumen, y nos vamos a porcentaje en volumen, o porcentaje volumen-volumen, que también le llamamos. Y por otro lado también tenemos, podemos expresarlo en moles de partículas, donde tenemos concentración molar y concentración molal, ¿ya? Para que ustedes vean como el bosque, ¿ya? Así como el esquema general, el panorama. Pero en la clase de hoy, ¿verdad? Nos hemos centrado en porcentaje en masa volumen, y porcentaje en volumen, ¿ya? Entonces, recordar, porcentaje masa-masa.
se define como la masa del soluto, ¿verdad?, en gramos que hay en 100 gramos de disolución. Y se calcula utilizando la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces, porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividido en la masa de la disolución por 100. ¿Ya? Y por supuesto que esta fórmula la vamos a ocupar cuando tengamos una situación en que la disolución, tanto su soluto como su solvente, sean sólidos. ¿Por qué? Porque esta expresión me permite trabajar con unidades de masa para soluto y solvente, ¿ya? Lo que es mucho más sencillo cuando soluto y solvente son sólidos, ¿ok? Por otro lado, también teníamos el porcentaje masa-volumen, y se define como la masa de soluto en gramos que hay en 100 ml de disolución, y se calcula con la siguiente fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos porcentaje masa-volumen, tenemos la masa del soluto, dividido por el volumen de la disolución, por 100. Y también recordar que esta expresión la vamos a utilizar cuando tengamos una disolución en la que el soluto es sólido, ¿ya? Por eso lo podemos medir en gramos, y el solvente es líquido, y lo podemos medir en unidades de volumen. Y finalmente tenemos el porcentaje en volumen, ¿ya? Que cuando el soluto y el disolvente son líquidos, ¿verdad? Como decíamos, es conveniente hallar su relación en volumen, ¿ya? Y este porcentaje indica el volumen de soluto en ml que hay en 100 ml de disolución. Y se calcula utilizando la fórmula que hemos revisado, que es porcentaje volumen-volumen, es igual a volumen del soluto dividido en volumen de la disolución por 100. ¿Ya? Entonces, por supuesto, insisto que esto es conveniente cuando tengo una disolución líquida-líquida, ¿verdad? Donde tanto el soluto como el disolvente son líquidos y evidentemente podemos medirlos con unidades de volumen, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, chicos y chicas, ¿alguna duda? No, al menos yo no. ¿Alguna otra persona? Por favor, no se, ¿cómo se llama esto? No se queden con las dudas, de repente así como, pucha, no entendí esto, pero no quiero preguntar, me da plancha, soy tímido, o qué van a pensar mis compañeros de mí, ¿no? Como que, chao con eso, así, ¿ya? Tienen que preguntar y preguntar, ¿ya? Hasta esclarecerlo, porque cuando usted llega a la comprensión, eso es lo máximo, ¿ya? Y así vamos comprendiendo el mundo que nos rodea, y vamos tomando buenas decisiones cuando se presentan las situaciones. Aquí me dice Karina, me dice, ¿por qué dice masa, masa o líquido, líquido? ¿Por qué lo dice 2 veces? Ah, claro, lo digo 2 veces porque como es un porcentaje, por ejemplo, aquí vamos a masa, masa. ¿Por qué lo digo 2 veces? Buena pregunta. Gracias, Karina. Lo digo 2 veces para recordarles que la expresión, ya, fíjense, es una división entre unidades de masa del soluto dividido en unidades de masas de la disolución, multiplicado al final por 100. ¿Ya? ¿Se fijan? Porcentaje en masa. Y también se le llama porcentaje masa-masa. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la expresión para volumen. Porcentaje en volumen o porcentaje volumen-volumen. Porque si se fijan, hola mi amor, espera, no me interrumpa que estoy en clase. A ver, entonces, como se fijan acá,
las unidades son la división de el volumen de soluto dividido en el volumen de disolución por 100. Entonces, por eso digo volumen, volumen, porcentaje, volumen, volumen, porque son volumen de soluto dividido por volumen de disolución. ¿Ya? Es como también una manera de recordarlo también, ¿ya? De recordar la expresión matemática, ¿ya? Siéntate ahí, mi amor, déjame un ratito. Ah, sí, espérame, si ya voy a terminar. Sí, un poco difícil las clases online con los niños y todo eso, sus clases también, etcétera. Como que trabajo, familia y casa, todos juntos, todas las labores juntas. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda, queridos y queridas? No, profe, no. Miren, ¿saben qué? Les voy a poner el PDF, el libro en PDF en el Classroom. ¿Les parece? Por si no tienen su libro, por si alguien se quedó sin su libro. Bueno, sí estaría bien. ¿Verdad? Ya, genial. ¿Y qué más? Sí, profe, mucho mejor. ¿Cómo? Sería mejor. Ya, genial. ¿Y qué más? Nada, pues y los canales de comunicación, correo electrónico, ya, y cualquier duda me consultan. Y recuerden entregarme la evaluación, ya, hasta mañana. Ya, porque, ojo, UTP, nosotros no nos habíamos visto hace tiempo. Entonces, UTP ha sido súper enfática en decir que el plazo es el plazo, el límite, porque todos los plazos para atrás es como, pucha, ya, pero me entregó un poquito después, y dado las circunstancias, ya le acepto igual el trabajo, ¿verdad? O quedaba como a criterio el profesor, ya. Pero ahora el límite es el límite, the final deadline, ¿ya? Entonces, yo no puedo, por orden directa de UTP, yo no puedo aceptar trabajo fuera de plazo, ¿ya? Así que, y además que es súper fácil, súper sencillo, ¿ya? Si con la recarga, sobrecarga y todo esto, yo hice una evaluación, como les mostré, que va al callo de los conceptos y está, ¿ya? Entonces, en eso quedamos, chicos y chicas, y un compañero que me estaba preguntando no sé qué cosa, no, yo no juego LOL, no juego LOL. Juego otras cosas, ¿ya? Pero no LOL. No sé, no enganché con ese género nunca. Como que el pic de ese género fue posterior a mi prime como videojugador. A mí el LOL me parece fome. ¿Ah? A mí el LOL me parece fome. Nunca me llamó Y la que atención. es gusto de cada persona, pues, como en todo asunto, No ¿verdad? recuerdo haber